Buenas noches. Bienvenidos a una transmisión más de Ink Andrés Gamer. Vamos a estar un ratico hoy aprendiendo juntos técnicas de Machine Learning, inteligencia artificial. En particular, estamos revisando las regresiones lineales, ¿vale? Entonces vamos a estar por aquí trabajando un rato en un proyecto diferente a los que hemos venido trabajando, y vamos a tratar de revisar los datos, hacer ingeniería de características y hacer muchas otras cosas por ahí. La base de esta serie de cursos la encontramos en YouTube. Recuérdense que vamos a poder encontrar en el canal una serie de cursos, ¿no? En la última transmisión estuvimos revisando temas de autovalores y autovectores con Python, y en cuanto a los temas de Machine Learning estuvimos revisando un algoritmo de regresión, de regresión lineal con varios datos. Estuvimos trabajando el tema del plano, y lo que queremos hacer hoy es una revisión a un conjunto de datos diferente, ¿sí? Y vamos a tratar de hacer revisión de si tiene datos nulos, si no tiene datos nulos, algo un poco más similar a lo que ocurre cuando uno se enfrenta a un problema de Machine Learning. Recuerden que en la página de YouTube encuentran dentro del curso de la playlist de aprendizaje de máquina, encuentran los algoritmos de regresión y los algoritmos de clasificación por separado, ¿vale? Entonces vámonos por aquí a ir organizando. Entonces vamos a trabajar, como les comentaba, un dataset que se encuentra en el repositorio de Machine Learning, que es este AutoMPG. ¿Sí? Revisemos un poquito qué es este AutoMPG. Entonces recuerden que en este repositorio de información de la Universidad de California Irvine encontramos un conjunto de datos que podemos usar. En particular vamos a trabajar con este dataset que nos entrega datos continuos, datos categóricos y datos de tipo objeto. Es un conjunto de datos asociados a vehículos. Nos entregan los cilindros del vehículo, los caballos de fuerza, el peso, la aceleración, entre otras variables. Y por acá, en este artículo, digamos que lo estuvieron usando. En este artículo del 93
estuvieron usando ese database, ¿sí? Es un artículo público en donde nos dicen por aquí que tenemos esta base de datos. Lo que busca es calcular el consumo de combustibles en millas por galón de vehículos en la ciudad en términos de variables discretas, 3 variables discretas y 5 variables continuas, ¿vale? Ese es el dataset que tenemos. Entonces vamos a cargarlo. ¿Listo? Lo que vamos a hacer es cargar nuestro dataset. Entonces tenemos un proyecto de regresión lineal. Que vamos a trabajar con el dataset auto mpg data, ¿ok? Disponible aquí en esta página. Vale, entonces vamos a cargar los datos desde la URL. Fíjense que aquí en el data folder nosotros podemos irnos aquí y copiar la dirección de enlace. La podemos traer acá y luego vamos a utilizando la librería pandas. Lo que tenemos que hacer es importar las librerías, ¿no? Vamos a importarnos la librería. Esto es código. Vamos a importarnos por ahora matplotlib, nuestro pyplot, las de siempre, y utilizando pandas el read csv con el URL sin header y con el separador que vimos en la última sesión. ¿Vale? Con ese comando vamos a ir y vamos a leer los datos. Vamos a revisar cómo están. Dataframe.head, por ejemplo. Y aquí ya encontramos los datos. ¿Cómo sabemos cómo está organizada o cuáles son los nombres? Recuerden que podemos siempre descargar nuestros datos y los podemos abrir, y aquí dentro nos vamos a encontrar la información asociada al dataset. Entonces sabemos que la primera columna es el MPG, lo que queremos predecir en este caso, y de ahí en adelante nos entrega el conjunto de columnas, ¿vale? Ordenadas. Entonces vamos a renombrar las columnas siguiendo el orden, ¿vale? Entonces tenemos MPG, tenemos nuestros cilindros,
tenemos esta variable displacement y así sucesivamente. Horsepower, el peso, la aceleración, el año en donde el carro fue construido, el origen, y el nombre del carro. Modelo, el origen, y el nombre del carro. Listo. Ahora, si hacemos data frame head, revisemos los primeros 5. Ya nos deben salir, las columnas con la respectiva etiqueta. Entonces podemos ver algunos temas asociados al dataset. Vamos a hacer una exploración de los datos. Y dentro de esa exploración, lo primero es revisar una información general sobre los datos. Entonces tenemos 398 entradas, algunas variables no las tomo como flotante, el displacement es un flotante, los caballos de fuerza los tomo como un objeto, perdón, lo cual es un poquito raro. Hay que ir a revisar por qué. El peso es un flotante, la aceleración es un flotante, el nombre del carro pues sí debería ser un string. Entonces lo primero que vamos a tratar de hacer aquí es revisar este horsepower que está pasando. Pues vamos a irnos al data frame en su horsepower y vamos a revisar cuáles son las variables únicas. Para hacernos una idea de qué está pasando. Entonces fíjense que tenemos números, en su mayoría números flotantes, pero por alguna razón NumPy no lo está tomando como string, como caracteres. A ver qué está pasando. Miren, aquí tenemos unos datos faltantes, es decir, hay registros que no tienen el valor adecuado, ¿vale? Entonces tratemos de comprender cuántos son. ¿Listo? Y para eso vamos a hacernos una figurita. Entonces vamos a hacernos una figura, data frame, horsepower. Vamos a ver cuántos
cuántos son, y vamos a hacer un plot de tipo barra horizontal. Vamos a hacer la grilla y vamos a gráfico. Ok, vamos a tener que hacerlo un poquito más grande. Entonces vamos a hacer un fix size acá. Vamos a incluir el fix size de 10, 20. Oh, ¿qué pasó? Ok. Entonces fíjense que hay un conjunto de valores que están con una frecuencia muy bajita. Tal vez esto es 1. Y nuestra dato faltante, esta pregunta, está más o menos unas 6 veces. Entonces, pues tenemos un dato. Tenemos 6 registros de 398 que no están bien. Son poquitos. Son 6 de 398. Es más o menos un 1.5%. Entonces vamos a tomar la decisión, digamos, más sencilla, y es eliminar esos registros, por ejemplo. Entonces vamos a colocar acá, como tenemos solo 6 registros con datos faltantes en los horsepower, vamos a eliminarlos. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a crear una copia del data frame. En donde esa copia va a ser igual al data frame, pero nos vamos a quedar con los elementos del data frame perdón, que son horsepower. Bueno, esto ya es código. No, es el 1.5% de los datos. Aquí indicado para que nos acordemos luego. Entonces vamos a crear la copia del data frame. Y nos vamos a quedar con todo lo que no sea este signo pregunta. Ok. De esta forma eliminamos los registros con datos faltantes en post. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a decirle a esa base de datos que si nosotros le damos info, todavía este horsepower está como objeto. Entonces vamos a cambiar el tipo de dato de horsepower a un número flotante. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la copia de f
igual en horsepower igual ADF horsepower as type, para cambiar el tipo como flotante. Ok, aquí nos da este tema asociado a la copia. La copia, esto pasa a veces por un tema como Python entiende estas copias, estas asignaciones. ¿Qué podemos hacer para quitar ese warning? Es usar esta opción que nos va, digamos así, desaparecer el warning. ¿Okay? Lo podemos dejar sin ningún problema. Ahora lo importante es que cuando hacemos nuevamente, tratamos de recuperar la información, este horsepower ya es un flotante, ¿ok? Como no lo esperábamos. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hacer una pequeña descriptiva. A ver. Frame, copia, describe, para por lo menos analizar los datos que son numéricos, ¿vale? Entonces tenemos 392 registros de MPG con un valor medio de 23.4, un valor mínimo de 9, un valor máximo de 46 y una desviación estándar. Vemos que todos los mínimos están en valores positivos, como uno esperaba. Y bueno, este origen me lo está tomando como numérico, cuando en realidad es un dato de tipo categórico. Entonces vamos a hacer lo mismo acá. Entonces, vamos a obligarlo que sea un objeto. Listo. Entonces cuando hacemos el describe ya no nos va a aparecer ese origen. Listo. Ok, vamos a hacer una exploración de datos relativamente rápida. Entonces para eso vamos a usar Seaborn y nuestro Fireplot. Entonces recuerden que este Fireplot nos ayuda a realizar unas gráficas de dispersión con toda la base de datos. ¿Listo? Y bueno, aquí la vemos. Entonces aquí se ve la distribución de las variables. MPG es la variable que estamos tratando de predecir. Se ve que tiene una distribución normal, por así decirla. Aquí se alcanzan a percibir algunas correlaciones negativas con estas variables: displacement, horsepower y weight, y cierta correlación positiva con estas variables que se ve que son discretas,
Por eso se ven en esa posición como de barritas. No tenía el miro listo. Pero estas barritas así demuestran la naturaleza discreta de esta variable, por ejemplo, que es el año, ¿sí? Entonces, obviamente vamos a tener pues años enteros, ¿no? Al igual que el número de cilindros del vehículo, entonces son un número de vehículos entero. Sigamos por acá en el tablero para revisar. Bueno, aquí este es el tablero donde estuvimos haciendo la parte de autovalores y autovectores la última vez que estuvimos por acá. Y vamos a copiar esa grafiquita por acá. Y vamos a hacer un zoom. A esto es a lo que me refiero. Se ven estas variables en estas distribuciones así. Cuando uno ve ese tipo de variables, entonces sabe uno que estas variables son variables de tipo discreto. ¿Sí? Se ven estas distribuciones así. Esta variable seguramente, el número de cilindros, es discreto, mientras que esta variable tiene un histograma. Esta también quisiera alcanzar a ver que es discreta, esta sí se ve que es continua, esta también, porque el histograma tiene esta forma, ¿okay? Y estas definitivamente son discretas, ¿okay? Tenemos una variable adicional que es el nombre del carro, ¿vale? Es una variable que no nos aparece aquí al ser categórica, ¿sí? No nos la está pintando porque además de ser categórica, pues es el nombre del carro, ¿vale? Entonces vamos a tratar de analizar un poquito esa variable, a ver si nos puede dar alguna información adicional. Okay. Calculando la variable. Listo. Vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos acá con esta. Me va a permitir copiar esto. Y aquí vamos a usar car name. Seguramente esto vamos a tener que hacerlo mucho más grande, porque seguramente hay muchos más nombres de vehículos. Y en efecto, pues aquí aparecen Oldsmobile, Piedmont. Digamos que de todos los registros, la mayoría de los registros corresponden a un Ford Pinto, a un Toyota Corolla, pero hay una gran cantidad de vehículos diferentes modelos de vehículos
en esa variable. Entonces vamos a hacer un poquito de ingeniería de variables. Vamos a tratar de agrupar los carros al menos por marca. ¿Okay? A ver si podemos rescatar algo de la variable. Vamos a agrupar por marcas de vehículos. Entonces vamos a separar solamente los nombres. Vamos a quedar con los valores y vamos a crear una lista con las marcas. Si se dan cuenta, el primer elemento del nombre corresponde con la marca del vehículo. Entonces nos vamos a quedar con el nombre, con la marca del vehículo. Vamos a hacer un ciclo for con los nombres names y vamos a ir agregando a la lista el nombre. Fíjense que esta función de Python split separa el string en componentes. Entonces a la salida vamos a terminar teniendo por cada palabra del string un elemento. ¿Okay? Entonces nos vamos a quedar con el primer elemento, que es el que corresponde a la marca. Fíjense que si yo hago aquí la impresión de esto, voy a encontrar un vector, ¿vale? Entonces fíjense que la primer marca del carro, ¿sí?, que es Chevrolet Chevelle Malibu, ese es el primer nombre dentro de los nombres. Nos va a entregar la información. Entonces tenemos la marca en el primer elemento de esa nueva lista. ¿Ven? Entonces Buick, Plymouth, AMC, Ford, Chevrolet y así, ¿vale? De tal manera que al quedarnos con el primer elemento nos estamos quedando con la marca. ¿Listo? Una vez tenemos la marca, entonces en nuestro data frame vamos a agregar la marca y vamos a agregar esta lista, ¿vale? Y vamos a ver si agrupando por la marca la cosa mejora un poquito, es un poquito más analizable. Esto lo vamos a quitar y lo vamos a dejar así. ¿Qué pasó? Oh, por favor, ¿qué hice? Hasta aquí íbamos bien. Hasta acá
Vamos bien. Ya sé cuál es el error. Y acá estaba solicitando data frame y no la copia del data frame, que es donde hemos incluido la marca. Entonces vemos que se redujo un poco. La mayoría de los vehículos son Ford. Tenemos vehículos Chevrolet, Toyota, Volkswagen, Peugeot, y bueno, esto se redujo un poco. ¿Okay? Vale, tratemos de ver si en términos de la correlación nos dicen algo. ¿Vale? Recuerden que estamos haciendo exploración de las variables. Vamos a crear nuestra correlación con nuestra matriz, con nuestro data frame. Vamos a usar la correlación de Pearson. Y vamos a crear la figura. Size. Y usando Seaborn Bitmap vamos a crear la matriz. Vamos a incluirle la barrita para los valores, que nos aparezca en el centro el valor, y como CMAP vamos a usar Iridis, que es uno que pues hemos seguido usando acá en este canal varias veces, y lo vamos a pintar. Vale, aquí tenemos el resultado. Como ven, tenemos un bloque de variables altamente correlacionadas, variables que entre sí tienen una correlación lineal fuerte. O sea, cilindros está correlacionada muy fuerte con displacement, con los caballos de fuerza, con el peso, y pues tiene sentido. Entre más cilindros tiene un vehículo, entre más desplazamiento entre los pistones, pues va a tener más caballos de fuerza, el motor por lo general es más pesado, y pues tiene sentido. ¿Qué pasa? Que si estas variables entre sí tienen una correlación alta, es decir, cuando una sube la otra y sube, pues incluirle todo esto al modelo no tiene mucho sentido, sobre todo un modelo de regresión lineal, donde recordemos que lo que estamos tratando de hacer es escribir la salida de nuestro modelo Y es igual a 1 omega sub 0 más 1 omega sub 1 por la primera característica más 1 omega sub 2 por la segunda característica, y así sucesivamente. Si esta característica x2 está altamente correlacionada con esta x1, pues no tiene mucho sentido que yo le meta todas esas variables ahí a sumar, ¿vale? Eso es lo primero que uno puede ver de este análisis exploratorio, ¿vale? Entonces vamos a quedarnos con aquella variable de este grupo de variables que tiene la correlación de Pearson más alta, con la variable que vamos a tratar de predecir, y con las otras variables. ¿Listos? Entonces nos vamos a quedar con weight, con acceleration y con model year. ¿Listo? Esas serían nuestras variables. Entonces vamos a colocar acá: existe una fuerte correlación lineal entre cylinders, displacement, horsepower
y wait. Se nos está como trabando la música, ¿no? Vamos a ver si cambiándola la cosa mejora. Y nos vamos a quedar entonces con una de estas, aquella con la correlación más alta, es decir, el peso. Qué chafa esta cosa. Está sonando feo. Bueno. Entonces nos vamos a quedar con la variable que tiene la correlación más alta. Vamos a crear una lista con las variables que vamos a usar. Entonces vamos a quedar con el peso, nos vamos a quedar con la aceleración, nos vamos a quedar con el modelo y nos vamos a quedar con la variable que vamos a predecir y quedémonos con la marca. Listo. Y vamos a tratar de hacer nuestro pair plot utilizando estas columnas únicamente. Vamos a tratar de separarlos por marca, a ver si vemos algo interesante, y vamos a usar la paleta de colores de el Cyborg, la Bright. Es una de colores fuertes. Y el T 28. Vamos a ver cómo nos da. Esto se va a demorar un poquito. Mientras nos hace las gráficas. Ok. Aquí ya tenemos los resultados. Fíjense que si hay, bueno, ya se veía por el tema de la frecuencia, una fuerte cantidad de vehículos Ford. ¿Dónde está Ford? ¿Cuál es Ford? Ford es este violeta, este de acá. Ok. Se ve que existe alguna relación entre la marca, pero no sé si sea lo suficiente como para que nos sirva para separar variables, porque si se dan cuenta, por ejemplo, si aquí entre la variable MPG, que es la que estamos tratando de predecir, se lograra ver un valor medio muy diferente entre una marca y otra, o algo por el estilo, esa variable categórica nos ayudaría bastante a dividir, pero no se ve así, y tampoco es que uno logre ver, por ejemplo, que algunos carros tiendan a tener
más o menos. Entonces creo que definitivamente el tema de la marca del carro no nos va a ayudar esta vez. ¿Vale? Entonces vamos a continuar haciendo la inclusión de las variables categóricas en nuestra regresión lineal. Hasta el momento siempre habíamos utilizado variables numéricas para escribir esta ecuación que tenemos acá, ¿cierto? Esta x1, x2 eran numéricas en los ejemplos que hemos estado trabajando, siempre han sido numéricas. Pero ¿qué pasa si uno quiere incluir variables que son categóricas? Pues lo que uno puede hacer es un ejercicio de one hot encoding o de construcción de variables numéricas que determinan cada una de las características. Entonces, por cada característica diferente aparecería una variable que es 1 cuando pertenecemos a esa clase en particular y es 0 cuando no. Entonces, en este caso tenemos una variable categórica que tiene pocas clases, que es esta del origen, que debe estar relacionado con dónde, de qué lugar es el vehículo, ¿ok? Que es esta de acá. Entonces tratemos de incluirla, por ejemplo, aquí. Y pintemos por origen, por ejemplo. A ver si con el origen logramos ver algún tema más marcado. Fíjense que aquí si vemos, por ejemplo, que los vehículos del origen 1 tienen un valor promedio muy diferente a los de el origen 2 y 3. El valor medio de 2 y 3 es igual. En términos de aceleración tenemos valores muy parecidos, valores con una media muy parecida. Aquí sí se nota una diferencia fuerte. Esta gráfica debe ser parecida a esta. Sí, vemos que los de origen 1 tienden a tener un MPG más bajito, ¿sí? Y también se pueden ver, por ejemplo, franjas acá, los que son de origen 1 y se crea esta franja acá, unas ciertas franjas acá. Acá también se logra ver que los del origen 1 tienden a tener una aceleración más bajita y también tienden a pesar menos, mientras que los de origen 3 tienden a pesar más. No, al contrario, tienden a pesar menos y a tener un consumo más grande de MPG. O sea, tienen valores de MPG más altos que estos. Entonces, esta variable del origen sí nos está ayudando a clasificar de alguna forma y a diferenciar los datos. Es mucho más claro, tal vez porque son menos, también eso ayuda. El otro lleno de colorcitos como lo teníamos no nos dejaba ver mucho, ¿no? Seguramente pues las marcas están relacionadas con el origen, entonces tal vez esa información está de alguna forma correlacionada. ¿Listo? Entonces nos vamos a quedar con origen y a este origen le vamos a hacer un one hot encoding. ¿Qué es el one hot encoding? Es agregar unas variables, ¿sí?, adicionales. Entonces va a aparecer una característica x1 asociada al origen 1 que va a ser igual a 1 cuando el vehículo es de ese origen y 0 cuando no. Va a aparecer una x del origen 2 que va a ser 1 cuando viene de 2 y 0 cuando no, y va a aparecer una x0 3
que va a ser 1 cuando pertenece al origen 3 y 0 cuando no. Entonces termina siendo una bandera. ¿Cómo se hace eso en Python? Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a hacerlo así. El data frame with dummies o variables como falsas, porque lo que hacen es transformarnos las características que no son numéricas en unos y ceros. Son banderas lógicas, son variables que nos permiten incluir en el algoritmo ese tema. Cuando no son de esa clase, pues van a ser 0. Cualquier peso que le coloquemos no va a tener ninguna influencia en la predicción. Entonces lo hacemos con una librería de pandas, un método de pandas que se llama getDummies, ¿sí? ¿Qué variables queremos dumificar? Queremos dumificar la variable origen. ¿Listo? Es columnas. Ok, aquí nos está dando origin de qué tipo es. Origin de tipo objeto. Veamos cómo nos está dando el data frame. ¿Qué pasa con estas variables que están correlacionadas? O sea, cuando esta es 1, pues las otras van a ser 0, siempre. Entonces, al estar correlacionadas, nos dan, debemos siempre que votar una, o sea, eliminar una, ya que las otras se pueden, usando las otras dos, podemos escribir la que falta. ¿Listo? Y ya tenemos aquí el kername, el brand, el año, la aceleración, etcétera. ¿Listo? Entonces ya podemos proceder a iniciar a hacer el proceso de entrenamiento del modelo. ¿Listo? Entonces para eso nos vamos a traer las funciones de siempre. Entonces from scikit-learn.preprocessing nos vamos a traer el estándar scaler que nos ayuda a estandarizar los datos para que queden con desviación estándar 1 y media 0, y vamos a traernos la función que nos permite hacer la regresión lineal, linear regression. Y para separar los datos entre train y test, vamos a traernos nuestra variable desde model selection. Nos vamos a traer train test split. ¿Listo? Vamos a definir cuáles son las variables con las cuales vamos a trabajar.
¿vale? Para esto vamos a crear una lista y empleando el método conjunto vamos a coger las columnas y le vamos a quitar las variables que no queremos incluir dentro de las regresoras. ¿Cuáles son esas? Pues la salida, la variable que estamos tratando de predecir, la marca y el nombre del carro. Estas no las queremos usar. Fíjense que de esta forma, usando los sets, nos aseguramos de quitar. Tengo un error. Tal vez me falta. Ok. Entonces fíjense que esta xcols pues son todas las variables que vamos a emplear para realizar nuestra regresión. Cilindros, aceleración. Ok, no. Cilindros. No, esa dijimos que no, ¿no? Esa dijimos que no, porque están muy correlacionadas. Cilindros, display, no sé, vamos a quedar solo con el peso. Entonces tenemos que quitarle. Tenemos que quitarle MPG, brand, cilindros, o bueno, dejémoslas. No, pero eso termina destruyendo el modelo. Dejémoslas y luego las quitamos para ver qué pasa. No, lo que esperamos es que cuando se haga el análisis estadístico del peso que tienen los coeficientes, seguramente nos van a dar unos p-values gigantescos. Entonces lo vamos a dejar y esperamos que eso pase, ¿vale? Entonces por ahora dejémoslas ahí. Listo. Las variables de salida, pues, ¿cuáles van a ser? MPG. Y entonces vamos a crear nuestra variable como con solo los valores. Acuérdense que a scikit-learn tenemos que introducirle únicamente los valores. Vamos a hacer el tema de separar entre entrenamiento y prueba. Entonces, xtrain, xtest, gtrain, gtest, nuestro train test split, nuestra x y nuestra y. Si no le decimos cuánto, me imagino que hace un 2080. Lo colocan 0.25, o sea que hace 75.25 para la realiza 75% de los datos, los usa para entrenamiento y 25% de los datos
para validar, para hacer test. Listo. Vamos a crear el escalador. Entonces, Scaler X, tal y como hicimos en el anterior ejemplo, vamos a ajustarlo con X. El Scaler Y lo vamos a ajustar con Y. Y una vez creado nuestro escalador, lo vamos a usar para transformar nuestra base de entrenamiento y nuestra base de prueba. Entonces aquí hacemos test y nos toca usar el Scaler Y. Vamos a transformar aquí al JTrain. Y listo. Ya aquí podemos entrenar el modelo. Entonces nuestro modelo es una regresión lineal y podemos hacer model fit con Xtrain y JTrain, los datos de entrenamiento, y hagamos nuestra predicción. Usando el conjunto de entrenamiento. Entonces la predicción va a ser model.predict usando los datos de test. Vamos a usar el conjunto de evaluación. Listo, eso nos permite hacer el cálculo de las métricas del modelo. Entonces ejecutemos esto a ver si nos funciona. Ya, listo. Entonces vamos a entrar a hacer la evaluación de las métricas de desempeño. Entonces nos vamos a traer desde Scikit-learn metrics, nos vamos a traer las métricas. El MSE va a ser metrics, el error medio, error cuadrático medio. Entonces este es mean squared error. Nuestra predicción, nuestra R2, nuestro R2 score con los datos de test. Entonces esas son métricas ya de test. Y vamos a imprimirlas. Entonces print con formato el valor de R cuadrado es R2, lo vamos a sacar con 4 cifras decimales. Y lo mismo vamos a hacer con el MSE. Listo. Y estas ya son métricas
en... Estas ya son métricas en test, ¿ok? Entonces nos está dando un valor de 0.7992 del R2 y aquí me estoy equivocando, esto es MC de 0.21, ok, en test. Esto es 0.2, listo. Ahora vamos a hacer el tema de la validación estadística de los coeficientes de la regresión. Para eso vamos a usar la librería de regressors. Vamos a traernos stats. Hay que hacer un ajuste de los parámetros del modelo para poder usar estas funciones, y con StatSummary vamos a encontrar el análisis, las pruebas de hipótesis estadísticas para cada uno de los coeficientes de la regresión. Entonces recuerden que en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variables con las cuales estamos haciendo la regresión, y si se dan cuenta tenemos muchos valores de p-value grandísimos. Digamos que solo origen 3, origen 2 y model year y el peso tienen un p-value por debajo del 5%, ¿vale? Entonces, como era de esperarse, todas estas variables que tenían una correlación muy alta, pues esos coeficientes no tienen mucho sentido. ¿Ok? Vamos a hacer el tema de la gráfica de las residuales. Vamos a hacer con NumPy. Vamos a calcular los residuals con la diferencia entre los datos de test, los datos de pre y los datos predecidos, y vamos a hacer un scatter plot. ¿Okay? Pues fíjense que tenemos una predicción con los datos bastante desviados por acá. ¿Vale? Tenemos unos residuales que no están tan bonitos, deberían estar cercanos a cero. Entonces vamos a eliminar, vamos a tratar de incluir más variables. Vamos a hacer lo siguiente. Existe unas relaciones que no son propiamente lineales, sino más bien son relaciones en donde tenemos una relación inversamente proporcional al peso, por ejemplo. Esto tiene una forma
de 1 sobre x. ¿Listo? Entonces vamos a incluir esa variable dentro de el data frame. ¿Listo? Y eso se conoce como ingeniería de características. Entonces vamos aquí, cuando hacemos la copia, antes de hacer el tema de la dumificación, o sea, acá vamos a incluirnos una variable adicional. ¿Vale? Aquí. Entonces, data frame copy, vamos a usar weight imp y la vamos a definir como 1 sobre data frame copy weight. Listo. Aquí vamos a volver a ejecutar esto, vamos a volver a ejecutar esto, vamos a volver a calcular las métricas. Fíjense que nos mejoró bastante, pasamos de un 0.7 a un 0.85. ¿Sí? Eso es bastante interesante. Y el MSE pasamos de un 0.2 a un 0.13. ¿Sí? Vamos a volver a hacer el tema de este análisis estadístico. Fíjense que weight dejó de ser significativa. Miren, pasó de ser la más significativa a la menos significativa, y esta pasó a ser la más significativa junto con model year, ¿sí? Y los orígenes. ¿Vale? Vamos a volver a hacer esta gráfica. Ok, fíjense que tenemos casi una línea recta entre la predicción y la medición, y ya no están tan separados. Ok, fíjense que el gráfico de los residuales es la predicción contra los residuos. Ok, entonces fíjense cómo los residuos están alrededor de 0. ¿Sí? Yo me había equivocado, porque en efecto, si yo hago una gráfica entre las predicciones y los valores de test, pues lo que uno se espera en ese caso es una línea recta que pase por 0. ¿Sí? Y cuando pinto los residuales, pues el error lo queremos en torno a 0. ¿Listo? Fíjense cómo mejoramos bastante cuando incluimos el tema del inverso. Pero también es interesante verificar cómo cuando utilizamos en nuestro modelo muchas menos variables, entonces voy a repetir esta parte de acá la voy a repetir, y me voy a quedar únicamente con las variables que de acuerdo a la prueba estadística tienen significancia. Entonces me voy a quedar con
todas las que estén por debajo del 5%. Me va a quedar con origen 2. Me voy a quedar con origen 2. Me voy a quedar con Model Year. Me voy a quedar con Weight Imp y con origen 3. Listo, y vamos a volver a predecir el modelo. Perdón, aquí este espacio está generando el problema. Vamos a volver a calcular las métricas. Entonces aquí vamos a ingresar empleando solo las variables con significancia estadística. Y vamos a volver a calcular tanto las métricas como el test estadístico. Entonces fíjense que las métricas nos dio 0.82. Aquí teníamos un 0.85, pero teníamos todas estas variables. Era un modelo muy complejo, ¿sí? En este modelo solamente tengo 3 variables. Y volvamos a repetir la prueba estadística. Pues fíjense que estas Origin 2 y Origin 3 ya no son tan importantes y queda Model Year y Weight Imp como las verdaderamente importantes. Entonces voy a quitar estas y voy a repetirlo solamente con estas dos variables. Vamos a repetir la predicción. 0.82 no cambió. Los valores de ajuste en test empleando esos modelos, y la prueba estadística nos sigue determinando estas dos variables como las más importantes. ¿Okay? Entonces pasamos de un modelo en donde teníamos una regresión basada en muchas características a un modelo con solamente 2 características, todas con significancia estadística. ¿Vale? Para poder comparar el efecto que tiene la inclusión de esta variable que trataba de, como les decía, replicar este comportamiento que tenemos acá, este comportamiento entre la variable que estamos prediciendo y weight y el peso, ¿sí? En donde yo les decía, miren, esto tiene esta forma, que es una forma parecida o proporcional a 1 sobre weight. Estas formas así. Para los valores grandes es muy chiquito, ¿sí? Porque 1 sobre ese valor es pequeño, y para los valores chicos es muy grande, ¿sí? Entonces esta de aquí se ve que es una relación así lineal, que al final termina siendo 1 sobre 2 weight, ¿sí? Entonces, esta de aquí se ve que es una relación así lineal, que al final termina siendo 1 sobre 2 weight, ¿sí? Entonces, esta de aquí se ve que es una relación así lineal, que al final termina siendo 1 sobre 2 weight, ¿sí? Entonces, esta de aquí se ve que es una relación así lineal, que al final termina siendo
irrelevante desde el punto de vista estadístico, y esta también termina dando como algo así, ¿vale? Para revisar qué tanto efecto tiene esto, vamos a hacer un ejemplo en donde no usamos esta, sino usamos el peso. Entonces, variable de estadística y dejémoslo así, y ingeniería de características. ¿Sí? Pintemos también los residuales acá. Antes de continuar, ya no tengo que incluir NumPy. Fíjense que los residuales son la primera, ¿no? Son estos. Estos son los residuales. Quedémonos con este modelo, en donde solo quitamos brand y car name y estamos usando todas. Fíjese que aquí está weight imp, que es la más importante, model year, que es la segunda más importante, y este es el scatter, ¿no? Y vamos a hacer el cálculo sin incluir esa componente. ¿Listo? Entonces aquí al final de este de acá me voy a incluir las que tienen significancia estadística, pero sin incluir ese 1 sobre el peso. Listo. Entonces vamos a copiarnos este código. A veces se me cuelga el sonido, no sé por qué. Voy a tener que cambiar esa manera de salir. Entonces nos vamos a quedar solo con estas dos. Vamos a volver a calcular las métricas. Aquí salgo de la RAM, no sé. Y nos vamos a quedar con el test estadístico. Entonces, siguen siendo estas dos las más significativas. Miremos los residuos. Fíjense que en este caso los residuos, a diferencia de los otros casos donde estamos incluyendo la ingeniería de las características, está de acá. Traigámonos todos. Aquí usamos todos. Entonces, estos son los residuos usando todo. Usando todas las variables en el modelo. Las que aportan estadísticamente y las que no. Estos son los residuos usando
ingeniería de características y las que tienen significancia. Y estos son los residuos en donde no usamos ingeniería de características. Fíjense que en estos residuos se puede determinar un valor medio de los residuos distinto de cero. O sea, se logra ver algo así. Aquí tratan de estar más en torno a cero y aquí también. Acuérdense que tanto en esta como en esta tenemos un término proporcional a 1 sobre el peso. En estas dos nos pasa eso. En esta no. Por eso se ve este comportamiento medio parabólico que no es propio de la regresión lineal. En esta, al usar ingeniería, en esta estamos incluyendo todas las variables. ¿Sí? Y tenemos algunos datos más cerquita. Estos datos de acá están un poquito más abajo. Estos de acá están un poquito más abajo. Pero aquí si vemos como no están en torno a cero. Y eso es un indicador de que todavía no estamos agrupando toda la información. ¿Vale? Y bueno, eso era lo que teníamos preparado para hoy. Espero que sea de utilidad para ustedes. Como saben, vamos a encontrar esto en YouTube en próximos días, ¿vale? Y espero que estén súper bien. Adiós.